por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis, siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis, siglo XXI. Todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Un mensaje a la conciencia, dirigido a todos aquellos buscadores de la luz que de verdad anhelan el despertar de la conciencia y la autorrealización íntima. Va dirigido también a todos aquellos hombres y mujeres que muy humildemente aceptan y reconocen que a pesar de trabajar sobre la piedra cúbica de Yesod, aún habita en ellos el desequilibrio de los centros y por lo tanto la debilidad humana y el sentimiento egoísta. Va dirigido también a todos aquellos seres que en verdad quieren comprender su situación dentro del círculo de la humanidad mecánica y anhelan entrar al círculo de la humanidad consciente. Invitación que hace el Centro de Estudios Gnósticos Uriel a través de su programa Gnosis, siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tovar, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, hoy estamos con ustedes con nuevas fórmulas de medicina natural. Seguimos con nuestros oyentes recordándoles la importancia de la alimentación. Recordemos ese viejo proverbio, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Hoy vamos a hacer énfasis acerca de la problemática de los trastornos de la visión. La mayor parte de los trastornos oculares se deben a una insuficiente circulación y a una deficiencia nutricional en los músculos del ojo y el nervio óptico. El nervio óptico es uno de los más poderosos del cuerpo y consume hasta un 30% de la glucosa, es decir, de la azúcar presente en la sangre, disponible. Cuando se agota la glucosa, todos los nervios pasan a depender del glucógeno del hígado, es decir, del azúcar que se procesa a través del hígado. Cualquier interrupción en el suministro de glucógeno debido a una mala función hepática se refleja en los trastornos oculares. Cuando en la medicina china, por ejemplo, los pacientes enfrentan algún problema de la visión, los médicos chinos siempre examinan el hígado antes que nada. Una corriente sanguínea contaminada
también es causa de graves trastornos oculares. Es por esto que en el día de hoy vamos a hacer énfasis en aquellos alimentos que pueden prevenir y corregir ciertos trastornos oculares, como son las semillas de girasol. Si consumimos unos 50 gramos diarios de semillas de girasol crudas, podemos remediar muchos problemas oculares en un corto plazo. El zumo de zanahoria, apio y perejil es una mezcla que aporta poderosos nutrientes a todo el aparato óptico, incluyendo nervios y músculos. La zanahoria nos proporciona vitamina A en forma de caroteno, mientras que los otros elementos son ricos en nutrientes para el ojo. Recomendamos también el zumo de diente de león, rico en potasio, calcio, sodio, magnesio y hierro. El zumo de diente de león crudo alcaliniza el torrente sanguíneo y aporta una combinación de nutrientes orgánicos que beneficia especialmente al sistema nervioso, cuyo componente más atareado es el nervio óptico. La espinaca cruda es una buena fuente de vitamina A para el sistema de los ojos. También fortalece la sangre gracias a que es abundante en hierro y favorece el aporte de sangre oxigenada a los ojos. Otros alimentos beneficiosos son los berros, albaricoques, hígado de ternera. Tenemos que evitar alimentos muy fritos, féculas y azúcares refinados, la pimienta, el alcohol. En el día de hoy, esto ha sido todo por hoy. Damos gracias a nuestros oyentes. Para el próximo programa, más consejos de medicina natural. En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Existen dos clases de conocimientos bien definidos. El uno alimenta y forma la personalidad, el otro alimenta y despierta la esencia. El conocimiento científico tiene un límite porque es de los humanoides. La sabiduría es infinita porque es de Dios. El límite del conocimiento científico es la sabiduría. El límite de la sabiduría es Dios. Dios es infinito. El conocimiento científico es contingente. La sabiduría es esencial. Se nos ha dicho que Occidente tiene ciencia y que Oriente tiene sabiduría. Uno de los objetivos de la ciencia esotérica en esta era es unir la sabiduría de Oriente con la ciencia de Occidente. O mejor dicho, el objetivo de la enseñanza esotérica en estos tiempos es unir el conocimiento de los centros inferiores con la sabiduría de los centros superiores. El hombre espiritual interno debe expresarse a través del hombre terrenal externo. Sus anhelos, el hombre terrenal debe someterse por completo al hombre espiritual. El hombre terrenal está formado por los centros inferiores con su mente sensual. El hombre espiritual está formado por los centros superiores con su mente suprasensual o superintelecto de los tibetanos o ciencia supramundana. La ciencia gnóstica nos coloca en contacto directo con el sendero del cuarto camino, cuyo objetivo principal es que el hombre o la mujer lleguen a un perfecto equilibrio tanto fisiológico como psicológico, que los capacite para comprender las enseñanzas del círculo de la humanidad consciente.
A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel invita a todos, sin distinción de clases sociales, credo o posición social, a todos los centros ubicados. Les invitamos a escuchar su programa Gnosis SOS por Radio Aeropuerto los viernes de 7:30 a 8 de la noche. Le invitamos a visitar la página del grupo de estudios, Asociación de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia AC. Visítanos en la página de Facebook, www.facebook.com/acegap, en Twitter, acegap1. El correo electrónico es acegap@hotmail.com. Búscanos con Google, Centro de Enseñanzas Uriel. Podrás enlazarte en vivo a Radio Tropical y ver este programa. Te invitamos los domingos a ver las conferencias a las 4 de la tarde. Quedan cordialmente invitados. Bueno, el tema que vamos a tratar en el día de hoy, como siempre, son temas muy importantes que nos permite ir creciendo individualmente, tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual. Es bueno que reflexionemos sobre nuestro trabajo de tipo psicológico. Cuando un ser humano entra en la fila de estas escuelas, es porque tiene un anhelo de cambio, un anhelo de experimentar aquellos que se tilda como desconocido. Son aquellos inquietos, rebeldes, que no están conformes con el tren de vida que llevamos toda la humanidad, llena de violencia, de tragedia, y busca una salida a este estado lamentable en que se encuentra la humanidad. Esta es la razón por la cual nos conduce la divinidad a estas escuelas esotéricas. Pero cuando se llega a estas enseñanzas, generalmente, inicialmente lo tomamos en la base de tipo intelectual. Tenemos los conocimientos, nos leemos los libros del maestro y todos los libros aquellos que están relacionados con la parte esotérica, y muchos nos quedamos y nos inclinamos por la parte de medicina. Pero después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué nos falta? Obviamente, pues, hemos comprendido las enseñanzas gnósticas en el punto de vista intelectual. Le hemos aportado al centro intelectual un conocimiento que posiblemente en la memoria se puede olvidar o se puede retener. Pero de la verdad no sabemos absolutamente nada. Deberíamos pasar a la segunda etapa, que se llama la autognosis. Todas esas informaciones que ya tenemos que llevarla a la práctica, a la interiorización de sí mismo, para comprobar cada uno de estas enseñanzas que nos entrega el venerable maestro Samael Aun Weor. Es tanto así que entonces ya la gnosis, aquel que la practica, se convierte ya en una gnosis de tipo emocional superior, donde cada vez que el discípulo vaya comprobando estas escuelas, estas enseñanzas en sí mismo, entonces el anhelo es superior, porque ya entra a la parte emocional, y esto nos da la fuerza, la necesidad de ir trabajando más para ir comprobando más estos estudios gnósticos. Yo le invito a todos los hermanos que no nos quedamos únicamente con la teoría, porque hasta el momento, pues, si nosotros nos analizamos a sí mismos y hacemos un breve balance de nuestro estado psicológico,
nos daremos cuenta que hemos perdido el tiempo y que es necesario reevaluar nuevamente este trabajo para que se dé los efectos que se debe dar en el diario vivir. Si nosotros analizamos todos los días de nuestra vida, es una serie de mecánicas, la forma en que hablamos siempre de tipo mecánico e inconsciente. Cuando nos encontramos ante alguien siempre hablamos de las mismas cosas, hacemos las mismas acciones y ni siquiera nos hemos dado cuenta que realmente nuestras actitudes no han cambiado, sigue siendo la misma de hace muchos años. Sin embargo, hablamos de lo lindo de Gnosis. Entonces, la idea no es hablar de lo lindo, sino llevar la Gnosis en los hechos, en la práctica. Pero para esto tenemos que ser serios en el trabajo y crear en nosotros una disciplina para nosotros lograr realmente comprobar estas escuelas. El maestro Samael y todos los maestros han entregado a través de sus libros, a través del arte, ha entregado siempre estos mensajes para la humanidad que sufre, dándole la oportunidad para que el ser humano se reconcilie con Dios, que hagan parte o que hagamos parte del círculo de la humanidad consciente. Es esta la razón por la cual uno de los libros sagrados de los estudiantes gnósticos es la Santa Biblia, y en ella está contenido también todos la dinámica, la didáctica perfecta para que el ser humano se transforme. Y también el maestro Samael afirma que si un discípulo practicara siquiera una de sus obras, se autorrealizaría. Pero muchos se conocen todas las obras y todavía no se ha autorrealizado. Muchos no sabemos la Biblia de memoria y no nos hemos autorrealizado. Entonces, vamos a comprender esto un poquito más profundamente, y precisamente estamos hablando de un tema bíblico que es de los 10 mandamientos. Vamos a tratar de desarrollar este tema y espero que nuestros oyentes pues realmente coloquen, no esa mente que normalmente acostumbramos a colocar sensorial, sino que reflexionemos sobre este tema que vamos a desarrollar hoy para poder llevarla a la conciencia y tener la necesidad emocional de poder llevar a cabo o practicar estas enseñanzas. Entonces, habíamos hablado de los 5 primeros mandamientos, pues vamos a desarrollar el no fornicar, ya lo habíamos hablado, el no hurtar. Entonces, vamos a escuchar la intervención aquí de los hermanos. El 7º mandamiento dice: no hurtarás. Para nosotros, específicamente, este mandamiento no significa pues robar físicamente cualquier objeto. Sí, la vida que palpita en nosotros no nos pertenece. Cuando derramamos la energía sexual, estamos hurtando esa energía que nuestro cuerpo necesita, que es parte de ese espíritu que necesitamos para poder acercarnos a Dios. Así, no solamente entendemos que estamos robándole a otra persona, sino que estamos robando en nosotros mismos esa vida que se nos entrega, esa vida de la cual nosotros vamos a rendir cuenta. Y esa energía espiritual es parte de ese proceso que necesitamos para liberarnos. Así que no tenemos que mirarlo en un sentido físico nada más, sino en un aspecto general, psicológico, emocional. Bueno, siguiendo en detalles con el 7º mandamiento, vamos a hacer antes una pequeña introducción acerca de lo que es precisamente nuestra conducta física, en el plano físico, que precisamente esta es la que le permite al estudiante de alguna manera prepararse psicológicamente para aquellos consabidos ejercicios que se llaman relajación, meditación, y lograr en algún momento el éxtasis o samadhi o conocimiento directo precisamente de aquello que está buscando. Resulta que nosotros no le ponemos cuidado a estas cosas porque pensamos que una cosa es como quien dice separada de la otra, pero no es así. Resulta que nuestra conducta en el día,
en el diario vivir, en nuestros hechos, es precisamente donde se va, como quien dice, capitalizando el material cósmico con el que nos vamos precisamente a mover en la parte interna. Es por eso que en muchos momentos de la vida el estudiante común y corriente empieza pues su vida de estudiante, o digamos que empieza a conocer ciertas cosas, entonces va dejando de lado algunos detalles que son supremamente importantes, como precisamente uno de esos, no hurtar. Y es que se cogen cositas pequeñas, se van haciendo no solamente de cositas pequeñas, sino también cosas grandes. Entonces van omitiendo una serie de cosas que le van creando precisamente un bloqueo bastante fuerte en la psiquis a la persona, y esto no le permite precisamente hacer ciertos ejercicios. Resulta que uno piensa que si ejercita la mente únicamente, la dirige hacia un solo punto, el ejercicio es completo. Resulta que no hay tal, porque internamente esos mismos detalles que uno hace aquí, los hace internamente. Y al hacerlos internamente está uno, como quien dice, de ojos vistas a aquellas jerarquías que están probando el discípulo, que lo están orientando, que lo están constantemente observando para ver su actitud, porque esto de la cuestión gnóstica no es meramente el plano físico, sino el plano interno. Entendido esto, entonces, es que la persona comience de alguna manera a ir, como quien dice, disciplinando o equilibrando su conducta física a la conducta interna. Cuando nos vemos allá, por ejemplo, en los mundos internos, con ciertas dificultades, con ciertos hechos que nos hacen en el momento recapacitar y recordar actos en nuestra parte física, entonces comenzamos a ir comprendiendo esto y precisamente vamos buscando el camino para irlos corrigiendo ya en la parte práctica. Y esto es precisamente lo que se refería al hermano Tomás, la parte de la autognosis, el conocimiento directo de uno mismo sobre uno mismo. Es que precisamente conocimiento se refiere al conocimiento que rescata uno mismo de su actitud que está dentro de uno. Los libros y toda la parte aquella que los maestros han ejecutado, ellos han dado, como quien dice, un faro, una guía, han mostrado a la humanidad y a los discípulos cómo les tocó, cómo hicieron ellos cada uno independientemente. Entonces por eso nos toca a nosotros, cada uno de nosotros, recorrer el camino de esta forma e ir corrigiendo. Precisamente por eso la Biblia en sus 10 mandamientos es, como quien dice, un código completo de disciplina y de cultura para cualquier ser humano que quiera de alguna manera encarrilarse entre los caminos que realmente lo lleven a Dios. Y no es solamente rezar o creer, se requiere precisamente cumplir con ellos. Y ahí está la cuestión, que si se cumple con 2 o 3, no se cumple con el resto. Por eso desde un comienzo decíamos que si la persona precisamente está pendiente de sí mismo, comienza a encarrilarse, a buscar la forma de cumplir con estos mandamientos. Entonces no se le hace difícil así a la persona seguir cumpliendo con los demás. Por ejemplo, el mandamiento del no fornicar, ese es un mandamiento que exige precisamente de la persona una convicción completa. Es más, nadie precisamente entra a trabajar dentro de la castidad científica si no reconoce en algún momento que es indispensable, y no solamente indispensable, sino necesario, aparte de que es precisamente el nacimiento de la vida, el origen de la vida, de la fortaleza y de la fuerza, es ciertamente el agente mágico que le permite sostenerse, no solamente con este cuerpo físico, en esta encarnación, sino más adelante, después de trabajos más avanzados, mantenerse en el tiempo por eternidades, como lo han hecho jerarquías como el conde San Germán, el maestro Zanoni y otros tantos jerarcas que en el tiempo han sido, y el Maestro Jesús, que es un ser inmortal, precisamente sentó en esta era y en las antiguas eras toda la base posterior para que la humanidad se reedifique, se reeduque y se reencuentre consigo mismo. Bueno, y es que con respecto a lo que ustedes acaban de decir, dentro del trabajo de cada ser humano, nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios y ante la sociedad. Eso nadie lo puede refutar. Que de pronto algunos refute eso ante Dios, pues allá ellos. De todas maneras, uno no puede crecer espiritualmente si viola los 10 mandamientos. Por ejemplo, el caso de no robar, así como lo dice hermana, cuando uno fornica le está robando la energía a ese Dios, le está robando al ser, al Padre. Nosotros debemos trabajarle a nuestro ser, a nuestro Padre. Por lo tanto, no podemos robarle la energía que nos sostiene, que nos da la vida, y que con esa materia prima podemos ir creando los cuerpos superiores del ser. En la parte externa,
también debemos tomar conciencia plena de nuestra conducta ante este mandamiento. Sencillamente, ya esto de robar se ha convertido en algo normal para la humanidad. Y robar no es solamente cuando alguien atraca un banco. Sencillamente el hecho de que uno coja algo que no es, lo coja sin autorización del dueño, se llama hurto, aunque sea esto encontrado. Porque muchas veces pensamos que si nos encontramos algo en la calle, pues eso no es robo, pues sencillamente eso no le pertenece, no lo ha trabajado y el dueño no le ha autorizado que lo coja, por lo tanto es un hurto ante las leyes celestiales. Que ante las leyes aquí materiales no tenga ningún delito, pues eso es cierto, pero ante las leyes celestiales, pues obviamente está violando la ley. Nosotros también, en este sentido, nos sentimos buenos porque actuamos como esos fariseos que le decimos, gracias a Dios que no soy como las demás personas, ladronas. No le he robado a nadie, gracias a Dios. Cuando uno expresa estas palabras, sencillamente se da cuenta que realmente no se conoce a sí mismo. Nunca se ha autoobservado. Cuando uno expresa de esta manera o estas palabras, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos señalando a los demás como ladrones. Y decimos, esos políticos son ladrones. Esa persona es ladrón. Y generalmente señalamos a los demás como ladrón. Y si colocamos a esa persona que de pronto está a un nivel muy bajo, muy pobre económicamente, y lo colocamos en esos lugares, en la política, donde desempeña una labor muy alta, igualmente va a robar. Porque el problema no es dónde se encuentre, el delito lo cargamos por dentro. El ego, ladrón, eso está por dentro. Cuando dice no robar, significa debemos desintegrar de nuestro interior nuestros agregados del robo. No es sencillamente una conducta, una disciplina, un comportamiento, porque eso lo hacen todas las religiones. Un comportamiento para que nos vea que somos buenos. Pero si no desintegramos de nuestro interior ese agregado del robo, obviamente vamos a robar. Y de hecho está un ejemplo sencillo. Si nosotros vemos en la casa una moneda de 100, nosotros decimos 100 pesos no es nada y nos los cogemos sin pedir permiso de quién es el dueño. Pero si estamos en otros niveles sociales ya no son 100 pesos sino 10,000 pesos. En esos niveles sociales eso no es nada y también se lo coge porque es el mismo yo ladrón. Y si estamos en otros niveles aún superior ya no va a ser sino 100 millones de pesos. Igual se lo coge porque no es el valor sino la acción, el estado interno que lo conlleva a justificar el delito, el yo ladrón. Por eso aquí la Biblia nos da una orden: desintegre el ego ladrón. Si nosotros no desintegramos estos agregados, obviamente no podemos avanzar espiritualmente. Entonces no podemos aparentar y creernos buenos, donde en el fondo todos, mientras tengamos ese agregado psicológico, vamos a robar. Entonces es bueno que reflexionemos y tratemos de autoobservar de qué manera nuestros defectos, cómo maneja nuestro centro intelectual, nuestro centro emocional, nuestra máquina, y lo lleva al hurto, a robar. Es bueno que reflexionemos sobre nuestro trabajo psicológico. Ahora pasamos a la siguiente. El 8º mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Nuestra sociedad hoy en día atropella constantemente este mandamiento y se nos olvida la importancia del verbo. El verbo es la fuerza creadora, el verbo es poder. A través del verbo las grandes jerarquías crean mundos, crean universos. El hombre actualmente ha desmeritado el valor de la palabra. En la Biblia encontramos que tu sí sea sí, que tu no sea no. Es decir, cuando alguien promete que hará una cosa, pues hoy en día todo el mundo encuentra excusas para justificarse
y evadir de la palabra dada, de la palabra empeñada. Antiguamente nuestras generaciones respetaban mucho el valor de la palabra y un hombre valía de acuerdo a su palabra. Es decir, sí le daban la importancia al verbo, y para ellos esto de no violar este mandamiento de falso testimonio ni mentir era de suma gran importancia. Sí, ahora que hablaba del amigo Tomás me hace recordar en ciertos momentos de funcionario público, X persona, algún fulano que en algún momento me decía, no, Osvaldo, yo no le pido a mi Dios dinero, sino que me ponga donde la haya. Ese fulano más tarde fue nombrado tesorero en algún lugar que no quiero mencionar. Podrá imaginarse usted cómo terminó esa entidad. Bueno, siguiendo adelante con el aspecto el tema que nos ocupa, tenemos que tener en cuenta que afortunadamente, personalmente pude estar en algunos momentos, en algunos sitios donde la palabra todavía se cumple, o por lo menos en ese sitio, con esas personas, la palabra tenía mucha valía. Yo recuerdo que en algún momento, siendo funcionario público, en más de una ocasión, estando esos fulanos presentes, me decían, no, Osvaldo, tranquilo, no hay necesidad de cualquier documento, que con nosotros lo que se habla es un hecho. Y cierto, yo he podido darme cuenta que entre esos seres todavía la palabra era como quien dice una escritura, cosa que no se da, y más que todo, por ejemplo, en las ciudades, en las grandes ciudades la palabra ya no vale 5 centavos, pues hasta tal punto que ni con letras, la persona que no quiere pagar no paga ni con un pagaré, y X personaje en algún momento de la vida, en cualquier lugar de la geografía nacional me decía, es que el que va a pagar paga sin letra, y cierto. Muchas personas con su sola palabra era un sello de garantía que hoy en día no lo encuentra usted ni en los pagarés. Yo recuerdo que cuando era cafetero, por ejemplo, nosotros nos daban los tales TAC, esos títulos de ahorro cafetero que era obligatorio en cada venta de la carga de café. Y nosotros decíamos, caramba, pero esta vaina, ¿qué? Uno la guardaba y después la iba y la cambiaba, pero eso era una cosa tan segura como la palabra de ciertos individuos. Hoy por hoy, la palabra no vale nada, ni en una notaría ni en ningún lugar. Hay lugares en Colombia, por ejemplo, donde usted se asesora para comprar un inmueble, se asesora de un ingeniero, se asesora de un abogado y un poco de gente, compra el inmueble y a los 6 meses le aparece otro dueño. ¿Qué quiere decir eso? Que en nosotros es campante el hecho aquel de que de cualquier manera se puede robar, se puede mentir. Y la palabra se vuelve como quien dice una caja fuerte, una caja de bolsillo donde una mochila, pues, es nada. Como un negocio de tienda. La persona dice hoy una cosa, mañana la cambia por otra, y esos son gajes del oficio, y a esa persona se le reconoce como cierto fulano que es muy hábil para los negocios. Esa persona es inteligentísima, porque nosotros hemos cambiado, hemos olvidado, desconocemos realmente qué es la inteligencia, y la inteligencia para esas personas se volvió como quien dice, el bribón más hábil es el tipo más inteligente. Por eso no es raro hoy ver, por ejemplo, profesor, que las personas mejor preparadas intelectualmente son las que mejor saquean el erario, y no solamente el erario, sino las grandes bolsas y los grandes negocios. Es conocido pues por todos que los grandes intelectuales se han tenido que ir huyendo de aquí porque se han llevado el billete de todos, mientras que la persona que no sabe ni leer ni escribir, ese es un pobre bobo que no se sabe ni defender. Sin embargo, con una cantidad de valores espirituales, hay mucha gente, por ejemplo, que para ellos la palabra es tan segura que ningún letra, ningún pagaré, ninguna escritura es válida, porque tienen precisamente la continuidad de sus obras cuando dicen la palabra. La palabra es una cosa muy efectiva, y la palabra precisamente aquellas personas que hacen bastante uso de ella, como aquellas personas que bendicen, que santifican, como aquellas personas que curan con sus palabras. Por ejemplo, los rezanderos de algunos sitios, de lugares de Colombia, en la Sierra Nevada, en la Guajira, en el Amazonas, individuos que con una sola palabra, que con pocas palabras curan, por ejemplo, una mordedura de serpiente. Entre esas personas, por ejemplo, profesor, todavía se mantiene la palabra como un sello real de una cosa que se da, que se dice y que se cumple, porque esos seres aprenden a saber que la palabra es precisamente un efecto tan contundente en la persona cuando lleva energía, cuando contiene el conocimiento, y por eso no la desprestigia, porque es que se desprestigia precisamente cuando la palabra se da y no se cumple. Entonces, ¿en qué queda? Y no solamente queda mal ante el público, sino ante él consigo mismo, y cuando esa persona reflexiona sobre eso y se da cuenta que está cometiendo un grave error, lo mejor es enderezar, corregir el entuerto de manera positiva. Bueno, pasemos ahora al 9º mandamiento: no cometerás adulterio. Nosotros cometemos adulterio no solamente a nivel sexual, a nivel de pensamiento, sentimientos, emociones. Dice la Biblia,
no consentirás pensamientos ni deseos impuros. En Gálatas 5:19 encontramos: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Queremos citar esta parte de la Biblia porque para muchos es fácil justificar y pues embolatar, como diríamos nosotros, este noveno mandamiento, y pues adulterar y fornicar pues lo colocan como si fuese un solo un solo pecado, y en la Biblia pues especifica lo que es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces no podemos decir que aquel que comete adulterio es lo mismo que el sexto mandamiento de no fornicar. Para muchos pues hacen esta confusión y no le aclaran a las personas que en realidad se trata de dos pecados diferentes. Fornicar significa derramar la energía sexual y cometer adulterio significa pues ya tener relaciones sexuales con otra pareja diferente al cónyuge. Bueno, además que tú acabas de mencionar, hermana, que es impuro quitarle la pureza a las cosas. Por ejemplo, nosotros cuando contaminamos nuestra mente, le quitamos la pureza. Cuando nosotros contaminamos nuestras energías sexuales, le quitamos la pureza. La contaminamos a través de nuestras acciones cuando no transformamos nuestras impresiones. De una u otra manera cometemos adulterio. Muchas personas de pronto en sus hogares pues tienen a su esposa y son fieles a su esposa, y igual ella es fiel a su esposo. Pues se puede decir que en el plano de relaciones entre parejas no hay adulterio, pero no significa con esto que no estén adulterando. Pues eso del adulterio es un estado interno psicológico que, aunque no se lleve en los hechos, se puede hacer en el mundo de la mente. También se puede cometer adulterio en el mundo de las causas. O sea que cuando nosotros trabajemos un agregado, no solamente tenemos que trabajarlo en el plano material, también tenemos que trabajarlo en el plano astral, en el plano de las emociones, en el plano de la mente, en el plano de las causas. O sea, son procesos donde cada agregado se maneja en diferentes estados. Aunque no se manifieste en el plano físico, no significa que no exista o que no adulteremos. Entonces tenemos que ser claros en esto, porque generalmente cuando nosotros aparentemente, físicamente no realizamos un delito, por decirlo así, no significa que no lo estemos haciendo, y tenemos una actitud de santo, de bueno, pero en el fondo seguimos siendo los mismos demonios, porque internamente tenemos esos yoes. Y también nosotros a veces adulteramos las cosas. O sea, cuando nosotros cogemos las Sagradas Escrituras y le agregamos, le quitamos de acuerdo a nuestros ideales, porque cada uno que de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo conforme él piensa que debe ser, lo quiere coger las cosas sagradas y la quiere habitual a sus necesidades o a su concepto, y eso se llama adulterar. Cuando, por ejemplo, en los estudios gnósticos el maestro Samael enseña unas claves y la gente la quiere cambiar y predica un cambio, algo que él no enseñó, lo está adulterando. Y muchos hermanos adulteran las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun-Weor. Se inventan cosas que no corresponden a lo que él enseñó. Ahora, ¿a qué se debe esto? Pueda que nosotros, como discípulos gnósticos, ese mandamiento lo estemos cumpliendo en el plano físico, pero en el plano psicológico no lo estamos cumpliendo, porque nosotros no adulteramos, le quitamos la pureza a las enseñanzas que entrega el maestro. De esta manera, pues nosotros cometemos un grave error. Muchas veces, y esto sucede sencillamente porque, como se había dicho anteriormente,
jamás hemos comprobado realmente estas enseñanzas. Siempre la tenemos en una forma, en un punto de vista literal, pero nunca la hemos llevado a una parte más emocional. Tenemos que llevar las enseñanzas gnósticas después del centro intelectual, llevar al centro emocional, después llevarla al centro instintivo y comprender lo importante y llevarla al centro sexual. Cuando nosotros llevamos la gnosis al centro sexual, entonces se comprende realmente la necesidad del no fornicar. Cuando el ser humano lleva la gnosis al centro emocional, siente la alegría por trabajar, por eliminar un defecto, y siente el anhelo por seguir trabajando y experimentar en los mundos superiores. Pero si únicamente lo dejamos depositado en el centro intelectual, obviamente adulteramos la gnosis. Entonces hablamos cosas que jamás hemos conocido y hablamos de cosas que no nos constan. O sea, esto de adulterar hay que ser más profundo y sobre todo no es para señalar a otro, sino para nosotros mismos ir buscando dentro de sí mismo de qué manera hemos adulterado. Bueno, quiero añadirle algo, una parte que es indispensable en este aspecto, porque en tratándose los discípulos, por ejemplo, cuando por alguna razón el discípulo no tiene, como quien dice, el interés, la necesidad o no conoce, porque su nivel de ser todavía no le ha permitido conocer aspectos más elevados de la verdad, entonces desconoce y echa por un lado aquello de la castidad científica y del adulterio. Ningún individuo, ningún discípulo que quiera en algún momento, llámese como se llame, que quiera iniciar precisamente la creación de sus cuerpos solares, puede hacerlo. No puede ni adulterar ni fornicar, porque entonces, ¿cómo va a fabricar los cuerpos solares? No olvidemos que los primeros cuerpos solares, o sea, la montaña de fuego, los cuerpos primeros que se crean o que hay que crear son la primera montaña, que son las iniciaciones de fuego, que es el primer trabajo que hace el individuo, por ejemplo, la del cuerpo físico. Si la persona adultera, precisamente esa mezcla de dos corrientes diferentes daña el trabajo, y no solamente lo daña, sino que aparte de la amonestación que recibe internamente, ve truncado su trabajo y se puede retrasar no solamente esta encarnación, sino quién sabe cuántas más. Eso sí lo define la ley, pero precisamente y llegando al límite de las personas que ya tienen, y estamos hablando en este caso para personas que ya tienen un poco de conocimiento de causa, o sea, para aquellos discípulos que de alguna manera han podido participar internamente y han recibido, como quien dice, el mandato de la castidad científica. Porque es que precisamente para muchos lo de la castidad científica es algo así como mera teoría. Nosotros le decimos que no, porque es que esto precisamente tiene no solamente un basamento de tipo filosófico, sino científico, estrictamente esotérico. ¿Por qué? Porque es que es con esa energía precisamente que creamos nuestros cuerpos solares. Y si no es solamente los cuerpos solares, sino que hay que precisamente pasar precisamente la segunda montaña, o los cuerpos de oro y luego los cuerpos de luz. Si no fabrica los primeros cuerpos, que son los cuerpos solares, los otros menos. Entonces, en una encarnación, ¿cuáles va a fabricar? Entonces, ahí no se estaría hablando de estudiante gnóstico ni de discípulo, estaríamos hablando de un simpatizante que de alguna manera le está gustando la cosa y que todavía tropieza porque precisamente desconoce de fondo realmente qué es el trabajo que va a hacer. Precisamente el objetivo de nosotros es darle a entender al individuo, al estudiante, al discípulo, que su iniciación o su trabajo realmente en serio comienza cuando se dé cuenta, cuando se percate, cuando conscientemente se dé cuenta la necesidad urgente de crear los cuerpos solares, que son los primeros, y no estamos hablando de un trabajo mucho más avanzado, de seres que ya lo han ido haciendo, que lo están haciendo, sino de esos primeros cuerpos. Entonces, ¿cómo los va a fabricar? Además, con ese tipo de actitud solamente se demuestra constantemente la debilidad precisamente para equilibrar sus centros. Y hay que tener en cuenta que si la persona no empieza por ahí, si no trabaja equilibrando sus centros constantemente, si no se pone en una disciplina que le permita más tarde precisamente entrar al camino iniciático, se podrá pasar esta encarnación y todas escuchando no solamente las conferencias, sino todos los programas, y nunca dará un paso precisamente dentro del camino esotérico, profesor. El mandamiento número 10, el 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos ni la mujer de tu prójimo. Bueno, esto es un mandamiento que actualmente a través de los medios pues se maneja mucho con la envidia, a través de la moda, a través de las posiciones, el dinero, todas estas manipulaciones nos
motiva, nos incentiva a codiciar, a tener más y más, pues se maneja esa parte de los deseos y realmente es una parte que a todos nos afecta muchísimo. Bueno, y lo más descabellado, que algunos codician no codiciar. O sea, el mismo ego pues se viste con la túnica de la santidad. Mientras carguemos la codicia, mientras carguemos la avaricia, mientras carguemos todos esos agregados, obviamente que siempre vamos a sentir dolor cuando alguien prospera, vamos a sentir rabia cuando el vecino se levantó a una novia bien hermosa, entonces empieza a comparar. Vamos o pretendemos, codiciamos ser el conferencista que está al frente, o ser un maestro, o tener ciertos poderes. Pues sencillamente esto lo hace el ego. La conciencia jamás tiene deseo. La conciencia tiene anhelo, que es diferente. Entonces, los deseos son del ego y la codicia es deseo de poseer cosas, ¿ya? Ya sea dinero, bienes, mujeres, hombres, carros, etcétera, etcétera, etcétera. Estos agregados no nos dejan avanzar espiritualmente. Entonces demos por terminada el tema de los 10 mandamientos. Le damos gracias a todos nuestros radioescuchas por permitir entrar en sus hogares. Hoy, como siempre, les acompañó el hermano Osvaldo Valencia, Beatriz Fernández y este es su servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todos, paz inverencial.